Saludos, amigas y amigos. Te habla Julio Jiménez Hedler, en Twitter @Julio Coco. Esto es microbeta de audio, 19 de mayo del año 2020 desde Caracas, Venezuela. El día de hoy, al amanecer, 2.6 millones de suscriptores de DirecTV, que es una empresa de servicio de televisión satelital, amanecimos sin servicio. A raíz que sus dueños, que es la empresa estadounidense AT&T, decidió cerrar operaciones en Venezuela, despidió y pagó la liquidación a todos sus empleados y cesó relaciones contractuales con sus contratistas, ya que para seguir operando en Venezuela deberían violar directivas legales en su país de origen, que es Estados Unidos, porque las sanciones sobre el Estado venezolano prohíben relaciones comerciales con ciertas empresas. En este caso, el canal Globovisión, quien es el canal de un señor perseguido por la justicia de los Estados Unidos, el señor Raúl Gorrín, por cargos de narcotráfico, lavado de corrupción, lavado de capitales, y por el canal PDVSA TV, entendiendo que Petróleos de Venezuela está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Esta medida impacta directamente al menos 8 millones de venezolanos, más o menos 2 millones de familias, porque el alcance territorial de DirecTV es más amplio que el de la señal abierta de televisión, porque DirecTV llega a pueblos y barrios donde no llega Venevisión, donde no llega Televen, pero tampoco llegan las empresas de televisión por cable convencionales. Vale acotar que los precios del servicio de DirecTV eran absurdamente bajos, menos de $1 la mensualidad para algunos paquetes básicos, y con esto se afecta la vida doméstica, más allá de todo lo que implica que ya hay zonas sin electricidad, hay zonas sin agua, zonas sin internet, zonas sin transporte, todo el país sin combustible. Esto definitivamente es una involución total, tal como lo expliqué en el microbeta anterior. Esto hace que Venezuela sea inviable. Duele decirlo, Venezuela ya no es un estado-nación, Venezuela es un territorio con personas adentro, no con nosotros adentro. Esto es excesivamente preocupante porque esta involución es de tal magnitud que le explico algo a usted, venezolano o venezolana que me oye. El mundo moderno, la participación de toda la familia en el empleo productivo es gracias a la televisión, para que usted sepa. Porque la televisión, como elemento de distracción, información y entretenimiento, hace que las familias puedan poner a los niños un rato frente a la pantalla y puedan hacer otras cosas, desde las labores domésticas, descansar un poco o hacer otro trabajo. Y todo esto llega en el medio de las cuarentenas por la endemia del coronavirus. Entonces tenemos niños encerrados en casa, donde supuestamente el año escolar se va a terminar de manera online, cuando no hay buen servicio de internet y más de 2/3 de la población no tiene internet, donde más de 3/4 de la población no tiene computadoras en sus casas, sin electricidad, sin agua, sin gasolina, con un problema para la producción económica y para conseguir alimentos, y ahora cero televisión para muchas personas. Y vale destacar que los decodificadores antiguos de DirecTV funcionan con un televisor de los viejos por señal de audio analógica. Yo, por lo menos, que tengo un televisorcito pantalla plana, yo no puedo pegarle a eso una antena con aspas de ventilador, o una antena de bigote, o una antena de flecha como la que tuve alguna vez en mi casa en el Tigre. No, esos tiempos ya pasaron. Esto trae más violencia intrafamiliar, téngalo por seguro. Estas vías de escape, porque todo el mundo, mucha gente dice cosas que no son, como que es que ahora puedes tener Netflix, puedes ver YouTube. Hay gente realmente estúpida que compara una computadora con un televisor.
Sí, ciertamente las computadoras revolucionaron el mundo, pero la televisión revolucionó a todo el planeta. No, básicamente no hay hogares sin cocina, nevera y televisión, una mesa y una cama. Es el estándar mínimo de vida. En ese mismo respecto, y volviéndolo al coronavirus, la tiranía chavista publicó hoy un nuevo aumento de las cifras. Yo sigo pensando de cómo desde el primer día que esas cifras no son ciertas, sin embargo, publican esas cifras tan altas, en mi opinión, para mantener y justificar la cuarentena por la escasez de gasolina, que no se ve solución pronta en el panorama. Y ahí entro en el segundo estadio de este microbeta. He sabido que desde Irán mandaron 5 supertanqueros con gasolina a Venezuela. Ante ello, hay una tensión militar porque el gobierno de los Estados Unidos en inicio dijo que eso no era legal porque Venezuela estaba cancelando ese combustible de una manera que no es legal, repito, y que a su vez Venezuela y Petróleos de Venezuela está bajo sanción y el régimen iraní y sus empresas petroleras están bajo sanción. El asunto es que vienen los barcos. Esos barcos no van a solucionar el problema del combustible en Venezuela. 5 supertanqueros no, sí, es bastante gasolina, pero para el consumo interno realmente no. El asunto es que esa tensión para el día de mañana está convocada una sesión del Consejo Permanente de la ONU, del Consejo de Seguridad, y se va a discutir el tema de las sanciones en Venezuela, porque tal como lo dije en el microbeta anterior y ahora lo repito, o sea, Venezuela urge de una solución, coño. Esto no es un juego. Nosotros en menos de 12 horas involucionamos social y humanamente 100 años al no tener acceso al televisor. Y pronto viene la escasez de gas. Pronto viene la escasez de gas directo residencial. ¿Cómo se va a cocinar si no hay electricidad y no hay gas? ¿Cómo se va a vivir en el desarrollo vertical, es decir, en los edificios, sin electricidad? ¿Cómo va a comer la gente? En Caracas hay un problema gravísimo con el agua, junto a otros lugares del país. Ya Barinas, Táchira, Mérida, Zulia y Lara están en pleno colapso eléctrico. Venezuela urge de una solución pronta. La escasez de gasolina está matando personas por minuto. Solamente hoy 4 casos grotescos que no fueron sonados en las redes sociales por todo lo de DirecTV. Pero ahí se murió una muchacha del Tamacuro porque no pudo llegar a dar a luz. Lo mismo pasó en Monagas. Oye, es grave todo esto. Es grave todo esto. Y en el otro eje, el día de ayer, el señor Jorge Rodríguez presentó un audio donde el diputado Hernán Alemán hablaba con el ex general Cliver Alcalá Cordones, que hoy está preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y ayer Jorge Rodríguez dijo que tenía infiltrado al ejército colombiano y a los organismos de inteligencia colombiana. Pues el día de hoy, el ministro de la Defensa de Colombia dijo que están investigando las filtraciones y que están dando con los responsables. Es decir, Colombia aceptó que desde el gobierno venezolano se tiene acceso a información militar y de inteligencia del Estado colombiano. Esto es gravísimo. Si no fuese porque estamos en este inmenso drama social, esto es un escandalazo. Imagínense lo grave que está Venezuela, que un impasse de esta magnitud entre 2 países vecinos no es noticia. Eso solo dice que estamos en un estado de necesidad primitiva. Y hace minutos, no sé si por su casa, acá en el centro de Caracas sonaron las cacerolas. Anoche sonaron un poquito, hoy sonaron un poco más. Pero ¿de qué sirve un cacerolazo en este contexto? Y ojo, no estoy criticando a los que tocan las cacerolas. Es que las cacerolas definitivamente lo que hacen es que la gente drene, que la gente haga bulla y se calme, más nada. Se nos vendió la perversa idea de que eso es un método de lucha y de que es participación política, y eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que hay un desespero en la gente, hay una rabia en la gente, hay una indignación en todos nosotros. Lo hay. Y no tiene forma de expresión más allá de darle una cacerola. Eso no tiene sentido. Y sobre esto la dirigencia política y los aliados internacionales tienen que tomar decisiones urgentes.
Tienen que tomarlas. Porque en este momento es bien complicado decirle a una persona de 70, de 80 años que no tiene que ver cómo ver televisión, que no puede salir a la calle por las cuarentenas, que de paso tiene que soportar horas intensas, largas sin luz, que es un problema para bañarse, para su aseo personal sin agua. Imagínese un paciente de cáncer en su casa que ni siquiera puede ver televisión. Entonces le vamos a explicar que todo esto es un asunto de sanciones y un estado forajido y la tiranía. No, ya no valen las explicaciones al pueblo venezolano. El pueblo venezolano no quiere explicaciones, el pueblo venezolano quiere una solución. Y ya no sabemos qué hacer. Fíjense toda la violencia que está ocurriendo en las colas de gasolina. Y le repito, esto de la televisión va a aumentar la violencia doméstica. ¿Cuánta más pérdida va a haber? Porque las personas tienen que dedicarse a cuidar a su viejo y estar pendiente o a su niño, a su niña, pendiente porque no siquiera lo puede poner tras una pantalla de televisión. Y no es descabellado pensar que lo próximo en caer en Venezuela va a ser el internet y la telefonía, porque ya el internet viene fallando. Cada día es de menor calidad el servicio de todas las operadoras. Y bien tonto el que crea, no, bueno, es que yo puedo usar Netflix, puedo usar YouTube. Mentira, no sea pendejo. No sea pendejo, que en cualquier momento usted no tiene ni luz, ni internet, ni nada para ver absolutamente nada. Estamos en un estado primitivo. Se perdió la libertad, se perdió la democracia, se perdieron los derechos, se perdieron los alimentos, se perdió el combustible, se perdió la electricidad, se perdió el gas directo, se perdió el agua potable, se perdió la televisión. Miles han perdido la vida de manera cruel, injusta y a destiempo. Ya nos quitaron todo. Nos quitaron territorios y empresas con las expropiaciones. Con impuestos injustos. Nos quitan el poco dinero que se produce. Nos quitaron el empleo y la forma de trabajar. Necesitamos una solución ya. Te habló Julio Jiménez Hedler. En Twitter, @JulioCoco, microbeta de audio 19 de mayo del año 2020. Si estás oyendo mi voz a través de YouTube, te invito a ver el video anterior a este microbeta de mi programa Reflex. Saludos.